y daba por hecho, y era como algo sagrado, que por ejemplo la Tierra era el centro y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, bla, 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 y ese pavo era el único que decía lo contrario y terminó siendo cierto. Entonces, este tipo de cosas, la putada es que no se pueden confirmar mientras no se puedan confirmar, pero que ha pasado a lo largo de la humanidad que cosas que parecían completamente absurdas y locas terminan siendo, pues termina sorprendiendo a todo el mundo y terminan siendo ciertas, ¿entiendes? A mí me parece una aventura fascinante buscar información al respecto y más aún ir a lugares donde hayan restos y pruebas de ello, como Gobekli Tepe, registrarlo todo me parece una aventura fascinante. Y algún día yo sueño hacerlo. De momento yo solo me limito a investigar desde mi casa, con libros y en internet, pero espero en algún momento ir a los lugares de los que te he hablado y mencionado y registrarlo de primera mano, ¿no? Pero ¿te gustaría ser arqueólogo para dedicarte a ello? Yo lo haría como un pasatiempo. Como que No como algo oficial. yo, claro, es como, yo lo estudiaría por mi cuenta, o sea, ahorita yo he terminado mi carrera de marketing, ayer acabo de tener mi último final, y yo voy a trabajar del marketing. A mí me fascina promover productos y servicios y en especial utilizar el arma de los métodos audiovisuales, ¿no? Okay. Pero algún día me gustaría como pasatiempo Hmm. dedicarme a investigar estas cosas y registrarlo y llevar un registro en un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero a Y nivel ya, de intentar hacer un descubrimiento por tu cuenta o, simplemente informarte de trabajo si, de otras hago un, personas. si hago un descubrimiento por mi cuenta sería lo más fascinante y una historia digna de contar que, escúchame, O sea, pero viviría. te motivaría a perseguir. Pues eso, mira, tenemos una teoría entre unos cuantos, como lo que decía el chico de Jordi Wild, de que en esta zona puede haber no sé qué y vamos a durante unas semanas investigar. O sea, ¿a ti te motivaría perseguir pues un posible descubrimiento que puede suceder o Claro, no, pero no ¿sabes? me gustaría apropiarme de ser yo lo descubrí. No, no, no. A mí me gustaría, No, porque yo sé no, que hay mucha claro. gente como el arqueólogo que entrevistó Jordi igual, que está buscando pistas, que está intentando recolectar partes del rompecabezas. Me gustaría unificar a todos. O sea, imagínate hacer un consenso entre gente que en distintas partes del mundo ha investigado al respecto, como, Vale. como una reunión. Eso sería espectacular. Y que cada uno exponga sus descubrimientos y que intenten entre todos juntar los descubrimientos, las partes del rompecabezas. Que sea algo de nosotros, porque esto, si es que realmente sucedió, es algo del mundo, de la civilización, Hmm. No, sí, de es los muy interesante. antepasados. Y además que es lo de siempre, en plan. Por ejemplo, vi un vídeo tipo hace como ayer, creo, o antes de ayer, que era rollo, ¿cómo sabemos que lo que pasó, pasó? Rollo, es decir, ¿cómo tengo yo la certeza, yo desde mi casa, que el Imperio Romano existió, ¿no? Y creo que es muy interesante, en plan, gente que de verdad se dedica a cerciorarse al 100% de que las cosas que sucedieron de verdad y a resolver todas las dudas que aún no sabemos, ¿no? Pero Porque claro, es muy que ahí complicado va, ahí investigar el va lo que pasado. ya habíamos hablado al inicio, de que la historia no es estática. Por ejemplo, un tema muy específico que me parece digno de comentar ahorita. ¿Has escuchado de los bizantinos? Sí, pero no, es decir, sé de nombre, pero no conozco su civilización. Ya, los bizantinos eran el Imperio Romano de Oriente, porque tú sabes que el Imperio Romano de Occidente terminó más o menos en el 500 después de Cristo, fue fundido por las oleadas bárbaras que venían del norte, ¿no? Vale. Pero el Imperio de Oriente, o sea, el Imperio del Este, sobrevivió 1000 años más. Ok. Los historiadores posteriores han hablado de ese imperio como Imperio Bizantino, pero ellos nunca se conocieron a sí mismos como Imperio Bizantino. Ellos se conocían como romanos. Vale. Así que, claro, nosotros hablamos de civilizaciones y les ponemos nombres, pero probablemente nosotros lo damos como hecho que, por ejemplo, también los griegos. Nosotros hablamos de los griegos, pero ellos mismos, los antiguos griegos, no se conocían como griegos. A Grecia la conocían como el Hélade. Vale.
pero nadie habla de eso. Todos hablamos de los antiguos griegos como Vale. los antiguos griegos, no hablamos de los habitantes del Hélade. Claro, porque es sí, Ellos se conocían a ellos mismos como helenos. heavy. Así que probablemente nunca tendremos la verdad absoluta de toda la historia, pero podemos intentar acercarnos lo más posible. Y esa es la lucha, ¿no? De toda la gente que está apasionada por esto. Sí, 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 claro, es curioso porque, claro, ahora ya todo lo que sucede a partir de ahora, en su gran mayoría, o sea, se va a poder, es decir, va a ser muy sencillo en un futuro acceder a esa información porque ya tenemos la capacidad de registrar las cosas, ¿no? Pero claro, es que esto hace nada de que podemos hacer esto. Es decir, si tiras un poquito para atrás, ya llegas a un punto donde no hay registros. Entonces tienes que tú ponerte a investigar. Y claro, ahí es que mirar atrás en el tiempo es súper complicado, tío. Yo, desde pequeño, siempre que pienso en este tipo de cosas, pienso, no entiendo cómo el ser humano es capaz de saber lo que sucedió hace 100.000 años en una zona en concreta, ¿sabes? En plan, me Claro, es parece que ese una es el cosa punto. fascinante. De la historia conocida, entre comillas, de la historia oficial, solo conocemos 6.000 años. Pues sí, de civilización, ¿no? Pero sí que sabemos cosas de la prehistoria de hace muchísimo más tiempo, ¿no? Claro, eso es lo que se cree. Pero, por ejemplo, apareció Gobekli Tepe, que supuestamente en esa época deberíamos ser nómades, y Gobekli Tepe es una ciudad desarrollada con religión y edificios administrativos. Sí. Entonces, hablamos de que probablemente se encuentren en un futuro, ojalá, restos de ciudades más antiguas. Y quién sabe, imagínate. O sea, estamos hablando de que no sabemos de la historia de la humanidad, o sea, por lo menos de la historia del Homo sapiens sapiens, 100.000 años de historia, de los 100.000 años solo conocemos 6.000, Claro. porque no, antes no había manera de Ya, ya. registrarlo como tenemos ahora de la escritura. Pero, pero solo conocemos 6.000 años de la historia de la humanidad. ¿Qué pasó antes? Eso es lo que apasiona a mucha gente de averiguar. Sí. Ya, bueno, ya, es que no sé, yo ya me hago un lío porque es eso, en plan... o sea, a mí... O sea, lo que sí que tenemos constancia es que, claro, lo que es el ser humano lleva mucho más de 100.000 años. O sea, lleva muchísimo tiempo, ¿no? El ser humano como tal. Claro, pero el Homo sapiens sapiens 100.000. Vale, el Homo sapiens Digamos, sapiens. la raza Claro. humana que nosotros conocemos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí que creo que hay hallazgos de, pues eso, mini herramientas y la verdad es que no lo sé, pero es que a mí de pequeño me enseñaron, pues eso, los inicios de la humanidad, cuando ni siquiera eran Homo sapiens. O sea, que sí que se saben algunas cosas, pero claro, es que hay muy poca información al respecto. No podemos ver un vídeo de cómo vivían hace 200.000 años, ¿sabes? Es muy complicado. Sí, de hecho, de alguna manera se debería buscar que crear un servidor donde esté toda la información de la enciclopedia, de todo lo que nosotros conocemos, de las ciencias, de la historia, de todo, y ponerlo en un lugar más seguro que sobreviva un cataclismo. Es cierto, ¿eh? Para que los sobrevivientes, si es que hay un cataclismo, ojalá que no, eh, puedan acceder a esa información. True, ¿eh? Sí, sí, es que es muy importante, es muy importante conservarlo. Es, es, es muy importante y es muy interesante, ¿eh? Por cierto. Por cierto, Pero bueno, una señor, curiosidad que, espérate, una curiosidad que tengo yo. ¿Por qué crees que el ser humano, por ejemplo, es tan avanzado a nivel tecnológico y tiene como claramente respecto a los demás animales tiene esa habilidad, o sea, es como eso súper desarrollado en comparación a cualquier otro animal? ¿Y por qué ningún otro animal siquiera se asemeja lo más mínimo a la capacidad tecnológica de un ser humano? ¿Entiendes? O sea, la verdad, por qué el ser humano se desarrolla tan descaradamente hacia esta dirección, pero ningún otro animal eh, em, lo he logrado. muestra ni el mínimo indicio de empezar a desarrollar tecnología? ¿Entiendes? La herramienta, la base
de toda nuestra evolución está en las herramientas. Todo empezó con uno de nuestros antepasados más antiguos, no sé, un antepasado que no, ¿cómo se llama? No sé, antes del Homo sapiens sapiens, antes del Neandertal, antes de todos esos, ahorita no me acuerdo los nombres, pero lo hemos estudiado en los colegios, ¿no? Que agarró por primera vez una piedra, por ejemplo, y se dio cuenta de que si la agarraba fuertemente y la estampaba contra un coco, podría abrir el coco. Claro. A partir de ahí empezó, y eso se fue transmitiendo. Luego con sonidos intentamos intentar comunicarnos y así sucesivamente, pero bueno, o sea, si tú ves en distintas especies, también se comunican con sonidos, no han llegado obviamente a nuestra complejidad. Algunas especies ya han logrado usar de cierta manera herramientas, se podría decir, como primates, que han usado rocas o cosas arrojadizas, ¿no? Para defenderse o para romper otras cosas, ¿no? Claro. Obviamente, lo más probable es que para que otra especie logre lo que nosotros hayamos logrado, tras miles de años de evolución, es que nosotros mismos le enseñemos para apurar el proceso. Claro, o sea, pero el tema es... o sea, yo también creo que el avance tecnológico es exponencial, es decir, hasta que aprendes a utilizar una herramienta pasa mucho tiempo, pero cuando tienes la herramienta, eso ya te da como... Bueno, claro, es que es exponencial, ¿no? Eso te da como una facilidad para aprender nuevas cosas. Y con esas nuevas cosas, nuevas cosas. En teoría igual, o sea, créeme, el proceso debió haber sido muy largo. Sí, no, muy largo. Primero es la piedra, pero pasaron miles de años hasta que alguien decidió fusionar la piedra con un palo, ¿no? Claro, exacto. Pero eso es en plan... Siento que ha pasado tanto tiempo y tantos millones de años que, o sea, yo no vería descabellado... Claro, imagínate un planeta Tierra donde una especie de pájaros, por ejemplo, voladores, y una especie como nosotros los humanos, ambas se desarrollan como en paralelo y tenemos como un planeta dominado principalmente por esas dos especies y que unos tienen unas características distintas, pero que ambos pues nos hemos empezado a desarrollar, pues eso, en utilizar herramientas, en construir cosas. Pero el tema es, el ser humano se ha desarrollado hasta el punto en el que estamos ahora, que estamos hablando desde continentes diferentes. Bueno, ¿tú vives en Latinoamérica? Claro. Pues desde continentes diferentes y nos estamos hablando, pero ningún otro animal llega, pero es que ni siquiera o sea, ¿entiendes? Ni a la base más mínima. Hay algo similar a lo que dices en el hecho de que hubieron dos especies humanas que coexistieron entre sí. Sí, cierto, eso igual es lo más parecido, ¿no? Lo más parecido a eso es eso, los neandertales y los homo sapiens coexistieron en el mismo tiempo. Los neandertales terminaron fusionándose con los homo sapiens y ya cuando los neandertales se extinguieron, los homo sapiens sapiens tenían algunos, digamos, rezagos de genética de neandertal. Pero ya te digo, no sé, me parece curioso cómo es eso, de las miles de especies que hay en el planeta Tierra. Es como que una tiene millones de años para desarrollarse hasta que llegamos al día de hoy, pero no es como que ahora hay una especie animal que está como estábamos nosotros hace 1 millón de años. Es que no, o sea, la humanidad hace 1 millón de años estaba infinitamente más desarrollada en ese sentido que cualquier otra especie animal en el mundo, ¿sabes? Entonces, ese es el tema, ¿no? Es como que han pasado millones de años y nos hemos podido desarrollar con mucho tiempo y claramente sería muy complicado que ahora una especie de repente desarrollara tecnología avanzada. Es muy complicado, se requiere mucho tiempo. Pero es que ni siquiera... O sea, digamos que todas las especies animales... Podría hacerse, pero el humano tendría que ayudar a esa especie. Claro, pero... Sí, estoy de acuerdo, pero el tema es, ahora todas las especies animales, excepto el humano, se encuentran exactamente en la fase en la que estaban los humanos antes de agarrar la primera herramienta. A eso me refiero, ¿sabes? Y que exactamente si los humanos si nos propusiéramos de hacer que otra especie se desarrolle, lo cual no tendría ningún tipo de sentido, pero seguramente lo podríamos conseguir. Pero el tema es que si los humanos es decir, solo con que los humanos no lo impidieran, ¿vale? Voluntariamente no impidieran que esa especie se desarrolle, otra especie se podría haber ido desarrollando paralelamente al humano.
¿sabes? Y no ha sucedido. No sé, a mí siempre me raya la cabeza, en plan, ¿por qué en concreto los humanos le sacan tanta absoluta ventaja de tantos millones de años o cientos de miles al resto de animales y los demás no han hecho ni el primer paso, ¿sabes? Siguen siendo animales y ya, sin más. Es una pregunta también muy apasionante. En todo caso, supongo que la especie que podría estar más cerca a que nosotros le introduzcamos tecnología serían los primates, los monos. Sí, 100%. Pero, y ahí vamos, ¿no? Que ya son como nuestros descendientes más cercanos, ¿no? Que es como... Claro, primos cercanos, sí. Claro. Ya te digo, no sé. Igual es que el ser humano en concreto tiene las condiciones ideales genéticamente para... o sea, como si no hubiera otra forma posible, en plan, otro tamaño, otra composición, otro esqueleto, para conseguir lo que nosotros hemos conseguido, ¿sabes? O sea, no sé, siempre lo he pensado. Hay un experimento muy interesante que lo hicieron en un gorila, hembra, que le enseñaron idioma de señas. Loco eso. ¿Y podía Y comunicarse? la gorila podía comunicarse, sabía muchas palabras y podía decir si tenía hambre, por favor ayúdame, estoy triste, estoy feliz. Los gorilas no pueden llorar, pero por ejemplo, el Robbie Williams, el actor, el comediante, ¿te acuerdas de él? No. Eh, el que, bueno, era un actor comediante muy bueno. Vale, da igual, ¿no? Se hizo muy amigo de esta gorila y aprendió el idioma de señas y se comunicaba con la gorila. Robbie Williams se suicidó y la gorila le dijeron que se había ido, que había fallecido su amigo, y la gorila no puede llorar porque su especie no puede llorar, pero con señas dijo que estaba triste al respecto. Rancia, la caverna de Platón. Espera. Que te lo explique, Damián lo explicó muy bien, es un youtuber muy bueno que hablaba de filosofía antes, ahora ha cambiado su contenido lamentablemente, pero en esa época hablaba de filosofía y me encantaba. Rápidamente, a ver, espera, quiero ver en qué momento el video habla de... Acá está la caverna de Platón. A ver. Espera. Me interesa. Acá. Ya. ¿Me dice si se escucha? Sí. Entre las muchas imágenes y analogías que utilizó el filósofo griego Platón, posiblemente la alegoría de la caverna sea la más célebre. Imagina que toda tu vida estuviste prisionero en una caverna. Tenés las manos y los pies encadenados, la cabeza sujeta de modo que solo podés ver la pared que te queda enfrente. Detrás tuyo hay una llama, y entre vos y el fuego hay una pasarela por la que tus captores desplazan estatuas y todo tipo de objetos. Las sombras que proyectan en la pared son lo único que vos y tus compañeros vieron siempre, de lo único de lo que hablaste y en lo único que pensaste. Ahora suponete que te liberan de las cadenas y podés andar por la cueva libremente. Aunque al principio el fuego te deslumbra, de forma progresiva vas reconociendo mejor la situación de la cueva y entendiendo el origen de las sombras que habías tomado por reales. Finalmente salís de la caverna y al asomarte al soleado mundo exterior vas a ver toda la realidad iluminada por el sol. Una vez en la realidad estás ansioso por volver a la caverna y sacar del error a tus compañeros ignorantes, pero como ahora te acostumbraste al brillo de la luz, al entrar a la caverna te vas chocando con todo, y quienes siguen cautivos te consideran un loco. Piensan que tu viaje te trastornó, se niegan a escucharte e incluso si insistís podrían terminar matándote. El significado general de esta alegoría está bastante claro. La caverna representa el mundo de las apariencias, lo que nos hacen creer. Los cautivos encadenados simboliza a la gente corriente que vive de conjeturas e ilusiones, mientras que el mundo real o la verdad solo está presente para unos pocos, y cuando estos quieren iluminar a la mediocridad, se enfrentan ante la burla y el rechazo. ¿Es posible que hoy mismo estemos viviendo en esta alegoría? Ok, es interesante. Sí, vale, es interesante. Pero, por ejemplo, te hago una pregunta que te será sencilla de responder. ¿Qué te parecería si alguien hiciera este experimento con un humano, bueno, con eso, 4 humanos, exactamente el experimento de la caverna de Platón? ¿Te parecería muy mal? Lo han hecho. ¿Se ha hecho? Sí. O sea, esto se ha realizado, en plan, tal cual. No queriendo, pero han habido casos. O sea, no es exactamente como la caverna, no es que los han encadenado y los han puesto con esto, pero por ejemplo, hubo el caso de una familia
que tuvo varios hijos, pero les decían que, o sea, todos esos hijos fueron criados dentro de una casa y para ellos solo lo que decían los papás era la ley, ¿sabes? Vale. Les decían lo que querían, todo, y para ellos el mundo exterior estaba enfermo y si salías de la casa morías. Wow. Y vivieron como 20 años porque se hicieron mayores, pero actuaban como niños porque literalmente habían sido controlados por sus padres toda su vida. Y a la hora de que pasaron ciertas cosas y ya eran adultos algunos, empezaron a cuestionar qué había afuera, si es que realmente morían cuando salían y todo eso. Pues salieron, una de las chicas se escapó, encontró a otra persona y se dio cuenta de la realidad. Loco, Fue un shock. Hasta ahora están traumados. Vale, eso te parece muy mal, entiendo, ¿vale? Sí, obvio. Te parece muy mal. Pero yo te hago una pregunta, ¿vale? Es decir, vale, quiero que me ayudes a entender mis sentimientos, ¿vale? Porque imaginemos que no es como que encierras a una persona ahí, ¿vale? Ojo, yo no saco conclusiones, quiero ver qué dices tú, ¿vale? Simplemente imaginemos que creamos una persona, es decir, directamente hacemos nacer un bebé, o sea, con el único objetivo de meterlo en un experimento similar. No digo en plan, digo, por ejemplo, eso, el de la habitación azul, ¿vale? Y luego a ver cómo reacciona a los colores, ¿vale? ¿Cuál es su de esto? Okay. Pero ese bebé, ¿vale? Cuidado que te voy a poner en una situación complicada, ¿vale? No hubiera nacido si no fuera por eso, ¿vale? Su único objetivo en la vida es vivir en la habitación azul, ¿vale? Es decir, si te dicen no puedes hacerlo, no vas a tener ese bebé, ¿vale? Ese chaval nunca va a nacer, ¿vale? Entiendo que te parecería mal hacer ese experimento, ¿verdad? En plan, hacer nacer un bebé para encerrarlo en una habitación azul. ¿O no, eh? El show de Truman. Sí, es lo que estaba pensando. Pero el show de Truman, como mínimo, puede vivir súper... ¿Sabes? Puede vivir muy, Claro, o sea, muy tranquilo. Él no sufre. Ahí viene el problema, el arco principal